Desde pequeños conocemos diferentes ilusiones ópticas y cada una de ellas juega con nuestra mente haciéndonos tener una percepción errada de las cosas, cuando la realidad es totalmente diferente a lo que nosotros estamos apreciando. Por ejemplo, esta que vemos en pantalla que puedes descargar de la descripción para que la elabores, muy interesante si la quieres hacer. O esta otra, en la que la bailarina gira hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de nuestra percepción. Algunos en este momento la verán girando hacia la izquierda y otros la verán girando hacia la derecha. Y todo depende de nuestro punto de vista. Por ejemplo, aquí ya se puede ver más detallada. Si te fijas en la imagen de la izquierda y el centro, vas a ver que gira hacia la izquierda. Pero si te fijas en la imagen de la derecha y el centro, vas a ver que gira hacia la derecha. Y es que hay pequeños detalles que en este caso te podrás dar cuenta que hacen que nuestra percepción cambie en las cosas. Y todo esto es un juego precisamente de percepción. Y es que esta percepción no solo afecta las ilusiones ópticas, también las decisiones que tomamos, que a veces pueden ser acertadas o pueden ser erradas. Y es que nada es lo que parece. A veces las cosas que parecen ser no son como nosotros las apreciamos. Y para evitar esto, las matemáticas han desarrollado una serie de cálculos que nos permiten tener un acercamiento más a la realidad. Y para esto se utiliza dentro de la estadística las medidas de tendencia central, que pueden hacernos tener una apreciación más cercana a la realidad de lo que nosotros normalmente podríamos tener. Mi nombre es Wilson Quintero y hoy vamos a ver estadística descriptiva, medidas de tendencia central con datos sin agrupar. Empecemos por recordar. En el video anterior vimos que existen tres medidas de tendencia central. Está la mediana, que habla del 50%, la moda, que habla de la que más se repite, y la media, que es un promedio básicamente. En el video pasado lo tratamos con pocos elementos. Para ese caso utilizamos las diferentes medidas de algunas razas de perros y con ellas hicimos todos los cálculos. Pero para este voy a utilizar una información de otro video. En este caso vamos a utilizar las tablas que generamos cuando trabajamos cómo tabular información. Si quieres ver el video puedes dar clic en el siguiente link. Y vamos a utilizar los datos de peso, ya que es una variable cuantitativa y discreta y por lo tanto en su tabulación no teníamos que agrupar la información. Y con estos datos vamos a trabajar. Y como podemos ver en la tabla, los datos no se encuentran agrupados. Es decir, los elementos que se encuentran en XY son solamente uno. No hablan de un intervalo que encierre varios elementos entre sí. Y lo primero que vamos a ver es cómo se halla la mediana. Para la mediana, originalmente debíamos organizar los valores de menor a mayor en una sola fila. Pero si tenemos muchos elementos no lo podríamos hacer de esta forma, ya que sería muy dispendioso. ¿Pero qué me estás container? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para esto, vamos a tomar nuestra tabulación de datos sin agrupar. Lo primero que vamos a tener en cuenta para hallar la mediana es hallar la posición de la mediana. Vamos a tomar n, es decir, la suma de todas las frecuencias o la muestra que tomamos inicialmente para realizar el estudio. A este valor le vamos a sumar sencillamente 1, es decir, si teníamos 24 nos va a quedar como 25. Y el resultado que tenemos lo vamos a dividir en 2. 25 dividido 2 nos da 12.5. Este valor que tenemos lo vamos a tener muy en cuenta, ya que es la posición de la mediana, no es la mediana. Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crear una nueva columna que se llama FI mayúscula. Esta FI va a ser la frecuencia acumulada. Para crear la columna FI es muy sencillo. Vamos a tomar el primer valor de FI minúscula, o sea de las frecuencias, y lo que vamos a hacer es comenzar a sumarla con sus diagonales. En este caso sumaremos 2 más 4 que nos dará el siguiente valor, que es 6. Luego ese 6 lo sumaremos con el valor que se encuentra en diagonal, 6 más 5 nos dará 11, y así sucesivamente iremos llenando los valores de la columna FI hasta llegar casi al último espacio. Cuando lleguemos al último espacio nos vamos a dar cuenta que el valor obtenido en la última celda de la columna FI es exactamente el mismo que nos tiene que dar en la muestra. Si te da diferente significa que algo está mal, ya que el valor total debe ser siempre la muestra. Una vez tenemos elaborada esta columna FI mayúscula, vamos a tomar la posición de la mediana y vamos a hacer el siguiente análisis.
Vamos a mirar la columna FI de arriba hacia abajo y vamos a buscar cuál es el primer valor que es mayor a esa posición de la mediana. Y en este caso, el primer valor mayor a esa posición de la mediana es 16. Quiere decir que ese 16 es el primer valor de la columna FI que es mayor a 12.5. Una vez hemos seleccionado ese valor, vamos a fijarnos en el valor que se encuentra en XY, en este caso 52. Y esa es la mediana. Quiere decir que la mediana en este caso es 52. El proceso para hallar la mediana siempre va a ser el mismo. Hallar la posición de la mediana, buscar el primer valor en FI que cubra esa posición de la mediana y el valor que se encuentra inmediatamente en XY en ese mismo renglón va a ser nuestra mediana. Y esta mediana, como ya sabemos, significa el 50%. Quiere decir que esa mediana va a ser el valor que se encuentra exactamente en la mitad de toda la muestra. Vamos a tener a la izquierda los valores menores o iguales a la característica mencionada por esta mediana y a la derecha vamos a tener los valores mayores o iguales a la característica mencionada. En este caso, como la mediana es 52 kilogramos, ya que estamos hablando de pesos, en el primer grupo tendremos el 50% de la población que tendría un peso menor o igual a los 52 kilogramos y en el segundo grupo tendremos el otro 50% que tendría un peso mayor o igual a los 52 kilogramos. Y esa sería la conclusión que podríamos dar de esta mediana. Y ahora vamos con la moda. Para la moda vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dentro de la tabulación podemos observar que hay algunos que siempre van a tener la frecuencia más alta. En este caso 51 y 52 kilos tienen la frecuencia más alta de todo el grupo que nosotros evaluamos. Y es que recordemos que las frecuencias, en pocas palabras, lo que simbolizan es la cantidad de personas que cumplen ese requisito. Así que podemos ver que 51 y 52 kilos lo que simbolizan es que hay 5 personas que pesan 51 kilos y 5 personas que pesan 52 kilos. Quiere decir que de toda la población que nosotros tenemos, los más usuales o los más presentados fueron tener 51 kilos o 52 kilos. Y es que de esto trata la moda, en pocas palabras, la que más se repite. Y como ya sabemos que 51 y 52 kilos son lo que más se repiten, en este caso esta es la moda. El dato que más se repite en este caso es 51 y 52 kilos. Para la media es un proceso más complejo. Recordemos que la media para nosotros es un promedio. Y los promedios, como lo vimos en el ejemplo anterior, básicamente lo que toman son los datos, sencillamente los suman, y este resultado lo dividen por la cantidad de elementos que se sumaron. Pero no siempre vamos a tener pocos elementos, a veces podemos tener demasiados más de los que quisiéramos y en este caso tenemos que buscar la forma de hacerlo, pero voy a tratar de explicarlo de la siguiente forma. Cuando tenemos una lista de datos podemos fijarnos lo siguiente, y es que cada uno de ellos está cierto número de veces. Y hay algo que tener en cuenta entre nuestros conceptos de matemáticas básicos, y es que cuando te dicen que algo está determinado número de veces, básicamente lo que tienes son multiplicaciones. Quiere decir que todos estos elementos los podemos representar sencillamente con estas multiplicaciones, y este sería el reemplazo de toda esa cantidad de datos que teníamos en pantalla. Ahora, si queremos hacer esto con nuestra tabla, lo único que tenemos que hacer es tomar la columna de XY, que representa los datos, y la columna de FI, que representa el número de veces que están esos datos. Y creamos una nueva columna que se llama XY por FI, es decir, la multiplicación de los datos por el número de veces que está. Así que tendremos 49 por 2, 50 por 4, 51 por 5 y así sucesivamente. Una vez tenemos estas multiplicaciones, las desarrollamos. Y algo que tener en cuenta es que el equivalente de sumar todos esos datos que nosotros teníamos en pantalla sería sumar XY por FI. Y este resultado lo vamos a llamar sigma de XY por FI. Y no te asustes cuando veas símbolos raros. En este caso, la letra griega sigma lo que significa es una sumatoria. Y aunque suene raro, puedes verlo en el siguiente video donde lo explico más en detalle. Así que sigma XY por FI básicamente lo que nos va a decir es que es el resultado de la suma de todos los datos que nosotros teníamos en XY por FI. Y es que la fórmula de media básicamente se compone de dos elementos, sigma XY por FI dividido n.
Así que para realizar este procedimiento únicamente tomaremos los valores de la sumatoria de XI por FI, en este caso 1249, y N, en este caso 24. Y realizaremos sencillamente esta división para tener la media. 1249 dividido 24 nos va a dar como resultado la media, en este caso 52,04166666. Pero esto no lo vamos a expresar así, lo vamos a expresar sencillamente con el número de decimales que tienen los datos originalmente. Como vemos, los datos no tienen ningún decimal. Quiere decir que la respuesta también la dejaremos sin decimales. Así que redondearemos ese 52,04166666 hasta dejarlo sin un solo decimal. En este caso quedaría como 52 y ese va a ser el valor de nuestra media. Y la media, como ya lo sabemos, lo tomaremos como una medida de referencia. Quiere decir que si nosotros repartiéramos los pesos de todas las personas que tenemos en este momento, todas quedarían pesando aproximadamente 52 kilogramos. Y ya tomando en cuenta esto, podríamos decir que todos los pesos giran alrededor de 52 kilogramos. Y podríamos clasificar cuáles son los pesos que se encuentran encima de lo normal y cuáles son los pesos que se encuentran muy por debajo de lo normal. Pero espera, hay más. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Con la media y la mediana nosotros nos podemos adelantar a la elaboración de la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Si la media es mayor a la mediana, en este caso vamos a ver una gráfica muy similar a esta curva. En este caso, los valores de la media se encontrarían más a la derecha y la mediana y la moda se encontrarían más a la izquierda de esta. Lo que traduciéndolo a la gráfica se vería de la siguiente forma. Las barras más altas se encontrarían a la izquierda y las barras más bajas se encontrarían a la derecha. Y esto lo llamaremos sesgo a la derecha. Por el contrario, si la media es menor a la mediana, veremos una distribución muy similar a esta, en la que la media se encontraría en el centro y los valores de mediana y moda se encontrarían más a la derecha de este, que si lo traducimos a un gráfico de barras se vería muy similar a esto. Quiere decir que los valores más altos se encuentran a la derecha de esto. Y en este caso diremos que la gráfica tiene un sesgo a la izquierda. Y la otra posibilidad que tendremos es que la media y la mediana sean iguales. Si la media y la mediana son iguales, veremos un gráfico similar a este, donde la media, la mediana y la moda se encuentran básicamente ubicados en el mismo lugar. Quiere decir que si lo hubiéramos traducido a un gráfico de barras, veríamos que las barras más altas se encontrarían en el medio y las barras más pequeñas se encontrarían distribuidas a los lados de esto. En este caso diríamos que la gráfica es simétrica. Y como podemos ver, en este caso, la mediana fue 52 y la media fue 52. Quiere decir que son iguales. Es decir, que sin haber desarrollado la gráfica, yo ya puedo intuir que la mayoría de los valores se encuentran en la parte central. Tanto los valores menores como los valores más altos tienen unas frecuencias muy bajas. Es decir, lo más probable es que nuestra gráfica sea simétrica. Y como vemos, el cálculo de mediana, moda y media en datos sin agrupar es una forma sencilla. El de datos agrupados lo veremos en un próximo video, ya que este sí presenta un mayor grado de dificultad, pero no te preocupes porque lo explicaré. Así que espero que este video te haya servido y nos veremos en un próximo video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.